¿Cómo les va? Buena jornada, bienvenidos a todos. Vamos a empezar esta agenda abierta con multiplicidad de temas para abordar. Están pasando cosas en el mundo y Telesur tiene su cámara presta allí para acercarle esos hechos. En Bolivia, el presidente Evo Morales ganó la presidencia en primera vuelta. Preguntamos, ¿sigue la izquierda en el mapa político latinoamericano? Allí, primer interrogante, mientras estamos atentos también a los anuncios, a los pronunciamientos gubernamentales y no en la nación boliviana. Además, en Chile, tras la continuidad de los hechos violentos y de la represión policial en las calles, ¿el presidente Piñera retirará a los militares de esas calles? Allí el siguiente interrogante planteado. Fíjense, además tenemos otras imágenes porque se da una gran gira internacional del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Una gira que inició este domingo, una presentación oficial que lo lleva por Irlanda, Bielorrusia, a donde arribó hace pocos minutos, allí están las imágenes, Rusia y Azerbaiyán. Este último país será sede de la 18ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, del movimiento MNOAL. Este encuentro será el 25 y el 26 de octubre. Allí entonces está planteado también que participe el mandatario en representación de su país. Miren en este momento las muestras de fraternidad, de cariño, de apoyo hacia el presidente cubano recibido por las máximas autoridades bielorrusas, tal cual corresponde al protocolo estipulado. Fíjense además que en esta visita hay que resaltar algunos puntos. El destino de Rusia es muy importante porque este encuentro, este viaje a Rusia se da pocas semanas después del viaje del primer ministro ruso Dmitry Medvedev a Cuba. Medvedev se reunió con Díaz-Canel y con Raúl Castro y habló de esta cooperación con Cuba que definió como socio y aliado fiable con un papel esencial para Rusia. Así que atentos, hay que ver qué es lo que sucede. El Movimiento de Países No Alineados, MNOAL, es un organismo del cual Cuba participa como miembro desde su fundación en el año 1961. El MNOAL fue fundado en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética para mantener una posición neutral en el conflicto no declarado entre ambas superpotencias. Cuba fue el único país de América Latina y el Caribe que participó en la primera cumbre con sede en la extinta Yugoslavia. Miren cuánta historia está cruzada en este periplo, en esta gira, en este abordaje de la política internacional con Cuba justamente como miembro y con un rol directo, activo. A esta hora vamos a estar atentos también de lo que surja allí, hay mucho más para contarles, ya hemos anticipado solamente 2 países latinoamericanos en agenda, pero hay más. Hay también la lucha del pueblo catalán por su independencia para reflejar lo que está pasando en el Líbano. Hay distintos puntos del mundo a esta hora generando noticias. Tampoco me olvido de Argentina, que el próximo fin de semana va a elecciones. Tampoco me olvido de Uruguay, que el próximo fin de semana va a elecciones, también generales como las de Argentina. Colombia en un marco de elecciones generales, regionales y con un panorama social durísimo, porque lamentablemente en el país colombiano siguen matando líderes sociales. Como ven, un panorama convulso. Yo siempre digo que hay que tratar ante estas situaciones de estar atentos y de ir siguiendo los hechos con nuestras posturas, siempre en paz, siguiendo las reglas de juego democráticas establecidas en nuestro país y con optimismo, por sobre todas las cosas con optimismo. Tenemos presencia en Twitter y en Instagram. ¿Arrancamos? El presidente de Bolivia, Evo Morales, logra su 4ª reelección. El candidato presidencial reelecto por el Movimiento al Socialismo ganó las elecciones generales en primera vuelta al obtener el 46,85% de los votos, es decir, 10,11 puntos por encima del postulante por la Alianza Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, que logró el 36,74%. Los resultados fueron computados hasta el 95,63% de los votos válidos, sobre un total de actas emitidas que alcanzan a 34.555. Luego de la victoria del MAS, el ex candidato Carlos Mesa aseguró que no reconocerá los resultados emitidos y señaló fraude, aunque sin presentar pruebas tangibles.
lo que generó que un grupo reaccionario de la oposición se manifestara frente a la sede del órgano electoral y en centros electorales de Potosí, Cochabamba, La Paz, Oruro, Trinidad y Cobija, donde se registraron incendios, daños a la propiedad pública y ataques a las fuerzas policiales. Por su parte, los miembros de la Comisión de Observadores de la Unión Europea dieron sus impresiones acerca de los comicios electorales en una rueda de prensa. Por nuestra parte, el proceso ha sido confiable, independientemente de los resultados, a donde hemos estado, el proceso ha sido confiable. Es lo que tengo que decir. Lo que creo que es irresponsable es arrojar esta acusación, este velo, esta sombra de duda cada vez que se pierden unas elecciones. Sí. Eso nos parece que es bastante irresponsable, porque nosotros acá aspirábamos ayer y acá seguimos aspirando hoy. Ayer a que la gente pudiera votar libremente lo que quisieran, y a lo que seguimos aspirando hoy es a que se respeten los resultados y que no hayan disturbios. Que no hayan disturbios. En Agenda Abierta haremos un seguimiento del escenario social y político que se vive en el país andino, que desde el 2006 experimenta un crecimiento económico inédito en la región. La Razón dice: queman oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. 2 personas saltan del segundo piso para salvar su vida. La violencia se desbordó en la ciudad de Potosí. Los movilizados tomaron e incendiaron el edificio del registro civil de este Tribunal Electoral Departamental. La seguridad desplazada en los alrededores de las instalaciones electorales no fue una seguridad suficiente frente a la movilización que se generó y que se volvió violenta luego de conocer la actualización de los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral. La Red 1 mostró cómo una persona se lanzaba del segundo piso de este edificio en medio del humo y de las llamas que consumían toda la infraestructura. La segunda persona, colgada de uno de los ventanales, también se lanzó, aunque con mejor suerte que la primera. No se conoció el estado, la situación de salud de esta persona, que se cayó en un intento por salvar su vida de las llamas. Información textual volcada en este medio de comunicación de Bolivia que se llama La Razón. Además, simpatizantes de Comunidad Ciudadana intentan ingresar al centro de operaciones del Tribunal Supremo Electoral en La Paz. Una vez que se conocieron los datos, que darían la victoria al Movimiento al Socialismo en primera vuelta. Allí el video, que también hasta ahora está colgado en red social Twitter, tienen el video pantalla completa para ver la autoría. Esto es muy importante. A ellos les corresponde justamente la responsabilidad de subir este video a red social. Miren también la repercusión que generó. Achicamos el video y nos vamos a citar, que es muy importante esto. El Deber, diario El Deber, es quien sube esta información a red social Twitter. Vamos con otro. Opositores agreden a una policía en La Paz. Las imágenes están allí. Manifestantes opositores agredieron a esta policía, lanzaron piedras y otros objetos contra el edificio del Tribunal Supremo Electoral, donde se realizó el conteo de votos oficial. ¿Quién tiene la información? La cadena de noticias internacional RT. Así las cosas, prepárense a esta hora a tener actualización de la información y análisis. Nos espera Tatiana Pérez desde el lugar de los hechos. Adelante, Tati. Hola Marce, muy buenos días para ti, toda nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Tenemos más información, estabas revisando prensa para contarle a nuestra audiencia qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Tengo más prensa local, aquí los periódicos en físico. De hecho, tenías también un titular de La Razón, te voy a mostrar la tapa, aquí está. El conteo casi final del TREP descarta balotaje, se desborda la violencia. A ver si lo veo bien, aquí está, exactamente, ahí está. Dice, quema, saqueo de sedes, Mesa, hablando del candidato opositor, se radicaliza, OEA sobre los TED en 4 regiones, observa, gobierno llama a que hay tensión, a vigilia, a paro y gobierno llama, hay tensión, vigilia y paro a participar del cómputo, es lo que se ha dicho. Hay otro titular, este es de Extra, donde dice, últimos datos del TREP descartan segunda vuelta. Y dice este portal local, al 95% del recuento, el MAS
tiene 46,85, Comunidad Ciudadana 36,74. Se desataron fuertes enfrentamientos, quemas en varias ciudades del país que bien tú reseñabas. Y un titular más, a través de las tapas tenemos el de Cambio. Sistema TREP al 95,63%, Evo gana la elección en primera vuelta. Y fíjate que todos estos medios, entre otras cosas, han llevado como segundo titular la situación de Chile. Aquí en Bolivia, muy atentos en Chile. En esta página, por ejemplo, se nota con toda claridad Chile, 11 muertos y la crisis se agrava. Algunas tapas de los titulares entonces, Marcela, para contarte también otros hechos que se registran durante esta mañana. Muy temprano, el presidente Evo Morales recibía a la CONALCAN, la organización social indígena más grande del país, que más agrupa a estas organizaciones, y en minutos estará la CONALCAN entregando declaraciones a los medios de comunicación. De una vez les decimos que estamos muy pendientes de ello. Esa información que vamos a sumar al análisis para seguirles contando de otras cosas que han pasado, comunicados que se entregan a través de fuentes oficiales para llamar a la tranquilidad, a la paz y a la calma en el país, a la espera de resultados definitivos del conteo general y que finalice el 100% del TREP. Para ello nos acompaña Eduardo Paz, Rada, sociólogo, catedrático de la Universidad de San Andrés. Profesor Paz, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días a Telesur para poder analizar la situación político-electoral en Bolivia. Con respecto a lo que le estaba contando nuestra audiencia, hay dos comunicados sobre los que quiero preguntarle qué es lo que hay de fondo. Uno de YPF, donde dice, ante noticias falsas por desabastecimiento de combustible, no es cierto, hay un abastecimiento completo de combustible en todo el país. Y segundo, la organización que atiende la distribución de alimentos ha dicho lo mismo, no es necesario hacer compras nerviosas porque todos los productos de la canasta básica están totalmente abastecidos en cualquier lugar del país a donde se vaya. Esto entonces, ¿a qué responde? ¿Por qué deben salir a decir esto? Bueno, la situación de tensión que se ha creado a partir de las declaraciones del candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, de que Bolivia estaba entrando en una situación crítica en relación a los resultados electorales, era simplemente eso, un rumor, una versión que generó cierta inquietud que ha llevado en unos casos a manifestaciones con ciertos niveles de violencia y que por la vía de las redes han transmitido la idea de que iba a haber escasez de hidrocarburos y que los supermercados estaban muy llenos y comprando todo lo que podía la gente. Lo que se ha podido advertir ya ahora en la mañana, si bien hay algunas filas en los lugares de expendio de gasolina y los supermercados, por donde yo pasé ahora en la mañana, están muy tranquilos. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto a nivel de las instituciones responsables de dotar a los puestos de venta de gasolina, la noticia muy precisa, el comunicado que no va a faltar gasolina en Bolivia, no van a faltar hidrocarburos para todo el consumo, tanto familiar, de vehículos, etcétera, y tampoco van a faltar alimentos ni los recursos que existen en los supermercados. Por tanto, creo que esta situación ha sido simplemente una alarma muy momentánea en un contexto de alta tensión por los resultados electorales. Sin embargo, estructuralmente, Bolivia está en una situación de alta estabilidad económica y los medios para la subsistencia y la movilización de vehículos están garantizados. Sí, yo le entiendo y le planteo entonces lo siguiente. Con el nivel de alta tensión, producto de lo que veíamos en la noche, lo teníamos en la pantalla de Telesur, y toda esta información que rueda en redes sociales, podríamos pensar que el país tendría un mayor nivel de generación de caos, pero eso no es lo que hemos visto, salvo estas cosas puntuales en donde el protagonista lamentablemente es el tribunal o la sede del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué significa esto entonces para el pueblo boliviano? Que se atiende el llamado a la paz, a la tranquilidad, que este es el juego democrático, la interiorización del nivel de conciencia de lo que esto significa. ¿Usted cómo lo interpreta? Bueno, las primeras reacciones cuando hay declaraciones todavía preliminares respecto a lo que es el proceso electoral, bueno, provocan cierto malestar, ciertas reacciones, pero paulatinamente cuando la información se va precisando, cuando en este caso el Tribunal Electoral hace conocer las características del conteo rápido y los alcances de esos resultados, bueno, se va calmando la situación y creo yo que con el pasar de los días va a suceder esto. Sin embargo, también hay que reconocer que los sectores que apoyan a Carlos Mesa han llamado a una serie de acciones y, por supuesto, los que respaldan al MAS y al presidente Evo Morales
también van a tener sus manifestaciones públicas, haciendo conocer que tienen no solamente los votos, sino la posibilidad de hacer marchas, mitines, acciones en las calles. Pero yo estimo que por la tradición boliviana esto no va a pasar de esto, sino que en la medida en que se tenga la información más precisa y clara, la situación va a tender a la normalidad. Claro, ahora preguntarle sobre otros hechos que han marcado esta agenda y que no han cambiado nada desde la noche hasta ahora, y tiene que ver con el comunicado de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Habían 3 cosas fundamentales en ese comunicado. La primera es que pedían que se respetase el resultado, la segunda que les parecía una jornada ejemplar la del domingo, sin embargo luego de una manera muy fuerte cuestionaban el proceder del Tribunal Supremo Electoral. Y sin duda esto llama la atención porque la OEA ha estado aquí desde hace meses trabajando con el TSE, han orientado parte de la normativa que se está implementando ahora y luego entonces aparece este comunicado. Lo que ocurre al respecto es que el sistema del TREP, que es el poder tener de manera inmediata los resultados de las mesas electorales, ha generado un trabajo de un personal en todo el país que al acabar la votación en cada mesa sacan una fotografía, transcriben los datos y pasan a una central. Y esto ha ocurrido hasta el día domingo en la noche de una manera muy efectiva, especialmente de los lugares que están en las ciudades y en los lugares cercanos a las ciudades. Por tanto, tuvieron los datos hasta el 83%. Y suspendieron porque no tenían más la llegada de estas fotos y de estos documentos, que recién fueron oficializándose el día de ayer. Por tanto, esta extrañeza de la OEA, si bien en ese momento era coherente, posteriormente tuvieron que reconocer de que es un proceso técnico que se ha desarrollado con retraso. Finalmente, señalar claramente que este proceso electoral con el TREP permite pues a la población evitar mayores especulaciones como había en el pasado con encuestadoras. Profesor Paz, permítame lo interrumpo, adelante, mire, ya está hablando con Alcana a través de su dirigencia, vamos a escucharlo. Esas instalaciones. Tercero, instruir a todas las organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas de los sectores urbanos populares, realizar las acciones correspondientes para la defensa movilizada de la victoria de nuestro proceso de cambio en las elecciones generales del pasado domingo 20 de octubre. Cuarto, alertamos al pueblo boliviano que la derecha, expresada en Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana, intentaron atribuirse resultados exitosos en base a cifras parciales difundidas por el Tribunal Supremo Electoral sin esperar los resultados finales de zonas alejadas, como si no importara el voto de los hermanos indígenas originarios campesinos, interculturales, afrobolivianos y mineros. Quinto, denunciamos los intereses oligárquicos y privatizadores que se esconden detrás de estas acciones violentas que están financiando a algunos comités cívicos y contratando grupos de choque y que desde las empresas privadas están sacando a sus trabajadores a participar en esos llamados cabildos para generar violencia y convulsión social en el país. Sexto, los trabajadores de todos los sectores sociales del país, los campesinos, indígenas e interculturales y las organizaciones obreras y urbano-populares de Bolivia, saludamos y agradecemos el voto del pueblo que está dando la victoria a nuestro hermano Evo Morales en primera vuelta. Séptimo, nuestra victoria por cuarta vez consecutiva en los procesos electorales de los últimos años nos permite ratificar que la base social del proceso de cambio continúa en la lucha y se movilizará para defender la victoria de todos los confines patrios. Octavo, esta victoria se traduce en el mandato de profundizar las políticas públicas favorables al pueblo boliviano y a las mayorías nacionales, marcando diferencia con los países vecinos como Chile, Ecuador o Argentina que, aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional, generaron convulsión social y crisis económica en los continentes. Es por eso que en esos países el pueblo se está movilizando frente a las devaluaciones, impuestazos a los salarios y subida de los precios de combustibles que está cargando la crisis en los
en los pobres para salvar a los empresarios. Noveno, como organizaciones del proceso de cambio, nos constituimos en firmes vigilantes de que se respete la voluntad popular expresada en las urnas y condenamos las acciones violentas de partidos políticos como Comunidad Ciudadana y de algunos comités cívicos que representan los intereses privatizadores y patronales y que en su desesperación pretenden atentar contra la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral con acusaciones y falsas versiones de supuestas irregularidades. Décimo, una vez más, el proceso electoral que ha vivido el país ha demostrado la vocación democrática del pueblo boliviano y ha evidenciado ante los trabajadores y las grandes mayorías nacionales que la derecha y los sectores empresariales solo trabajan para sus propios intereses y no por el bien de Bolivia. Décimo primero, por ello, nos declaramos en estado de emergencia y movilización nacional con una primera concentración nacional pacífica el miércoles 23 de octubre en la Plaza San Francisco a mediodía. Vamos a ceder la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Guarachi. Bien, compañeros de la prensa, en principio buenos días. Se ha convocado a esta reunión de emergencia de la Coordinadora Nacional por el Cambio, primero, a 37 años de recuperación de la democracia, a 16 años de lucha de la recuperación de nuestros recursos naturales, la maldita guerra del gas del 2003, y hoy por hoy, lamentablemente, algunos actores de ese entonces, posturados en la derecha, en la oposición, convocando, instando a la violencia, a la confrontación con el pueblo y atentando particularmente con la democracia. La evaluación que se ha hecho esta mañana ha sido profundo. No podemos aceptar de que desconozcan el voto ciudadano, de que desconozcan el voto rural, el voto del campesino, del indígena, confundiendo a la población y haciendo ver de que hubiera fraude. Cada partido político tiene su representante en cada Tribunal Supremo Electoral departamental. Y a partir de ello también existe invitados internacionales, veedores internacionales, quienes están haciendo el seguimiento a nivel nacional de todo lo que se ha ido llevando este 20 de octubre las elecciones nacionales. Para lo tal, la Coordinadora Nacional por el Cambio se declara en estado de emergencia, en vigilia permanente, con movilizaciones, con concentraciones pacíficas, pero al mismo tiempo la Central Obrera Boliviana convoca un ampliado de emergencia a nivel nacional, no solamente con los afiliados, sino invitando a todos los sectores afines a la Coordinadora Nacional por el Cambio para discutir, debatir y tomar acciones de acá a futuro para defender la democracia. Nos costó recuperar la democracia, es lucha y luto del movimiento obrero sindical y a través de ello para nosotros vamos a hacer una defensa férrea a la democracia y al voto del boliviano. Pero también es importante hacer conocer a la población, no vamos a entrar en ese juego de la especulación que hoy por hoy algunos oportunistas hacen conocer, de entrar a la especulación de desabastecimiento de artículos de la primera canasta familiar, con desabastecimientos y otro tipo de situaciones. ¿Quiénes somos los verdaderos defensores de este proceso? Somos los obreros, asalariados, trabajadores informales, campesinos, clase media, quienes nos hemos constituido y nos hemos organizado sindicalmente.
y a través de ello convocamos al pueblo, a nuestros afiliados, a nuestros compañeros del campo de la ciudad, a defender firmemente nuestra democracia, nuestro voto, porque no vamos a permitir que una vez más estén atentando partidos de derecha, políticos de derecha, con mensajes en contra del pueblo boliviano. Y lo más importante para nosotros, hay una nueva generación que está siendo confundida. Hemos estado haciendo el seguimiento en los diferentes departamentos. Atentar, quemar ánforas es atentar contra la democracia. Pero lamentablemente algunos políticos fracasados confunden a los jóvenes, convocan con situaciones que no corresponden, están convocándoles supuestamente con beneficiarles con puntos a los universitarios, manipulando a los jóvenes, que eso no vamos a aceptar. También llamamos a los padres de familia a hacer el control y el seguimiento, porque se están aprovechando y quieren aprovecharse de esta coyuntura electoral. Y eso no lo vamos a permitir. Ya basta, es momento de que los trabajadores, quienes somos los verdaderos luchadores y que hemos recuperado la democracia, vamos a estar en las calles, vamos a estar en las carreteras. A partir de este momento nos declaramos en estado de emergencia movilizado con concentraciones pacíficas, pero a partir también de lo que se resuelva el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana, seguramente vamos a tomar nuevas acciones. Muchas gracias. Don Juan Carlos, buenos días. Una consulta, por favor. ¿Cómo ustedes han analizado con el presidente Morales políticamente este tema de la observación de la misión de la Organización de Estados Americanos? Claramente dice que manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar la tendencia de resultados. Habla que el domingo se difundió los resultados del TREF y citan cifras claramente de esta una manera. La CONALCAM ha hecho una evaluación de los últimos resultados de las elecciones generales. Ahí está la declaración, primero 11 puntos por parte de la CONALCAM, luego la reflexión del máximo dirigente de la Central Obrera de esta nación andina, de Bolivia. Ellos lo que han dicho de manera muy clara en ese comunicado, lo reitera el encargado de dar estas declaraciones: estado de emergencia en todo el país, con movilizaciones, con concentraciones pacíficas para defender el voto, para defender la democracia. Otro punto importante que destaca allí: culpan de la violencia que se generó, por ejemplo, en Santa Cruz, en Tarija y en Potosí, a Carlos Mesa, quien llamaba a desconocer el voto, llamaba a desconocer a través del fraude el Tribunal Supremo Electoral. Lo culpan directamente de la violencia a través de los llamados comités cívicos, por lo menos de manera específica en Santa Cruz. Vamos a analizar todo esto de nuevo con el profesor Pastrana. Profesor, ahí está la Central Obrera Sindical, CONALCAM, como la mayor organización social y de base del país. Terminan esta reunión con el presidente Evo Morales y emiten su comunicado. Tu apreciación. Bueno, la composición de CONALCAM, que es la Coordinadora Nacional por el Cambio, surgió en el momento en que los sectores conservadores de los comités cívicos crearon una supuesta coordinadora de defensa de la democracia. En ese sentido, esta organización, la CONALCAM, que agrupa a los campesinos de todo el país, a los colonizadores, a las mujeres campesinas, a los grupos indígenas de Occidente y Oriente, juntas vecinales, se vio fortalecido en los últimos años con la incorporación de todos los sindicatos obreros alrededor de la Central Obrera Boliviana. Y es esta entidad la que convoca a todos estos sectores a defender el proceso de cambio y, en este caso, de manera muy precisa, lo han señalado, a defender el voto de toda la población, no solamente de la población urbana o de los sectores donde la votación ha sido inmediatamente transmitida al Tribunal Electoral. Lo que plantean es que todas las regiones del país, incluso las más alejadas, tengan el mismo peso, la misma validez como voto democrático que debe respetarse. Y lo han dicho claramente, el día miércoles van a hacer una gran movilización para defender lo que es el voto popular y el gobierno de Evo Morales. Denuncian intereses privatizadores que financian los comités cívicos detrás de quienes está en la figura pública que es Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana.
Esto también marca lo que significa CONALCAN y el proceso de cambio de Bolivia en estas palabras. Claro, lo que pasa es que los comités cívicos, que en otra época se habían convertido prácticamente en los voceros directos de los grupos de poder regionales, cuando pierden toda su capacidad y su posibilidad de tener una voz fuerte ante la emergencia popular del pueblo y de sus organizaciones, intenta rearticularse nuevamente ahora alrededor de Carlos Mesa, aunque en un momento tuvieron también grandes discusiones. Pero ahora estos comités cívicos que representan principalmente a los sectores empresariales, a los sectores de instituciones conservadoras en cada región del país, son las que toman estas iniciativas. Sin embargo, yo creo que no tienen capacidad de movilización. Donde sí se puede advertir cierta presencia social de sectores medios y acomodados que se movilizan es en las plataformas que apoyan a Carlos Mesa. Pero, sin embargo, representan a los sectores acomodados de las ciudades. Por tanto, el peso entre los sectores populares que se movilizan y estos sectores medios y acomodados muestra una gran diferencia en cuanto a cantidad y calidad. Por eso el propio cómputo muestra esa diferencia, claro, alrededor de 47% frente a un 36%, que es la diferencia que en este momento muestra la voluntad popular. Me queda algo más por preguntarle para ese análisis de lo que acabamos de escuchar, profesor. Dicen estos referentes de las organizaciones sociales y políticas aquí en Bolivia, y sindicales además. La victoria del presidente Morales permite reflejar las bases sociales que van en contra de lo que estamos viendo en países vecinos. Nombran a Chile, a Ecuador y a Argentina. Es decir, también tienen la absoluta claridad de lo que sucede en Bolivia en términos regionales. Sí, antes de tocar ese tema, muy rápidamente lo que dejamos pendiente hace un momento, las observaciones de la misión de la OEA. Es cierto, profesor, estábamos en el tema de la OEA. Que el gobierno tuvo una actitud muy precisa. El canciller Diego Pari señaló claramente: invitamos a todos los miembros de la OEA y de los observadores a ser testigos directos de la observación directa sobre cada una de las actas en cada uno de los departamentos y de regiones del país. Mayor transparencia no es posible. Entrando al punto final, creo que esta referencia precisa de los movimientos populares bolivianos a lo que ocurre en Chile o en Ecuador, creo que es un mensaje muy claro. En Bolivia no queremos que se restaure el neoliberalismo y el neoconservadurismo bajo la tutela norteamericana. Y este mensaje es un mensaje histórico del pueblo boliviano de no tener ninguna dependencia del imperialismo, porque es el que trae miseria, crisis y situaciones de represión y persecución precisamente a los dirigentes sindicales durante toda la historia. Este es un llamado muy claro y creo que también es una llamada de atención para no caer en lo que cayó Chile o Ecuador y que cayó también Argentina y que ahora el domingo va a salir de esta situación. Muchas gracias, profesor. Con eso lo despido. Un placer, muy buenos días. Que tenga buena jornada. Igualmente, muchas gracias y estaremos en cualquier momento conversando sobre Bolivia. Muchísimas gracias, Marcela. Voy a regresar contigo. Seguimos muy pendientes de todo lo que sucede en esta nación boliviana. El equipo periodístico de la corresponsalía, nosotros en apoyo, aquí estamos pendientes de toda la información para llevársela rápidamente a la pantalla de Telesur y a las redes sociales. Muchas gracias, Tati. Evo Morales ganó la presidencia en primera vuelta. ¿Sigue la izquierda en el mapa político latinoamericano? Preguntamos en Twitter. 75% dice sí, 15% dice no y un 10% termina votando por la opción no sé. Allí tienen ya la cantidad de votos y la posibilidad de seguir trabajando a lo largo de este día, interrogando, debatiendo, buscando información. Pausa rápida en Agenda Abierta, otros temas a la vuelta. Por cuarto día consecutivo y a pesar del estado de emergencia, miles de chilenos se mantuvieron en protestas en diversas ciudades del país. Santiago de Chile ha sido el epicentro donde decenas de miles de manifestantes se han concentrado para protestar contra la presencia de militares y el estado de excepción. Los carabineros, si bien no han sido sobrepasados, no tienen capacidad alguna para disolver la gran cantidad de personas que han salido a manifestar. Yo no le tengo miedo al toque de queda, estos son unos asesinos, vienen acá a reprimir al pueblo que está luchando por los derechos que nos han quitado durante 30 años. No, eso es solo la punta del iceberg. Acá venimos revolucionándonos por 30 años de injusticia.
La gente cree, los políticos creen que subiendo el sueldo nos van a callar, pero el costo de la vida, si no baja, nosotros vamos a seguir en las calles. En este sentido, gran parte de la población sigue harta del modelo económico instalado por más de 30 años, que con el gobierno neoliberal de Sebastián Piñera. Según los manifestantes, la crisis ha tocado fondo por el alto costo de la vida, el endeudamiento de la educación que asusta a los jóvenes y otras políticas sociales que estimulan el incremento de la demanda social. Las manifestaciones han develado un escenario con mucha miseria, un sistema de protección social casi nulo y una enorme desigualdad social. La cifra oficial de pobreza es de 8,6%, pero en realidad, si se computa, solo los ingresos del trabajo y las pensiones contributivas alcanzan el 29,4%. Pese a ello, la advertencia del presidente Piñera, que está en guerra contra el pueblo chileno, fue contradicho por el propio jefe de Seguridad Nacional, Javier Iturriaga, al minimizar esa expresión, situación que evidencia división en el propio gobierno en torno a lo expresado por Piñera. Durante el desarrollo de Agenda Abierta, revisaremos los focos que han originado la implosión interna en Chile, que ahora amenaza con desabastecimiento y problemas en el transporte público. Rapidito, una mirada en redes sociales. Ciudad de Curicó, otro joven asesinado por militar. José Miguel Uribe Antipani, 25 años, fue asesinado por una bala en el tórax. Otras 2 personas están heridas. Pantalla completa, por favor. Citamos también con su importancia la autoría del tuit. ¿Quién lo sube a red social? Allí lo van a ver. Piensa.prensa, trabajando en el lugar de los hechos. El video siguiente también corresponde a Piensa Prensa. Aquí está la prueba, dice él. Dejamos ese video y mostramos este. Canal 13 acaba de decir que fueron civiles quienes dispararon a la persona que murió en Curicó. Fueron los militares. Y allí suben la información entonces. Funcionarios de la Posta Central agradecen la presencia de INDH. Acusan cooptación del director del recinto hospitalario al ordenar el cierre de puertas. No dejen el video partido, colóquenlo completo, por favor. El acceso a la salud es un derecho humano. Las puertas ya están abiertas para la atención al público. Y esto es muy, muy importante porque justamente es el servicio público quien se mueve con los más pobres ante las situaciones como las que están pasando en Chile. Las imágenes son espantosas, como estas. Miren. Miren cómo actúan los valientes soldados golpeando a menores de edad en Viña del Mar. Miren eso. ¿Cuál es el arma que tiene este muchachito? ¿Qué es lo que tiene en la mano? Miren la respuesta, miren. Sí, así. Terrible. ¿Están pensando en sus hijos? Es verdad. ¿Están pensando en el futuro? Es verdad. Allí es a donde uno se va. Aporto más información sobre Chile. Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Al fin se ha pronunciado doña Bachelet. La funcionaria expresó: lamento la situación en Chile y exhorto al diálogo de inmediato. Todos los actos violentos, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, deben ser investigados. Cortito y al pie. Así ha sido el pronunciamiento. En datos, represión militar y policial, datos de las propias autoridades chilenas indican una cifra que ya ha quedado desactualizada, porque ya son 15 los fallecidos. Las agencias de noticias ya se pronuncian desde tempranas horas actualizando ese número. 3 muertos jornada del domingo, 350 focos de violencia, 716 detenidos, 110 saqueos a supermercados. Este es el problema de cuando uno lleva cifras justamente de hechos que están en pleno suceso. ¿Por qué? Porque en Chile está ocurriendo la noticia y esos números lamentablemente en el minuto a minuto se van actualizando. No nos gustaría que así pase, pero los focos de violencia, los muertos, los detenidos han ido creciendo, han ido en auge, han ido en aumento. Nicolás Freire me espera hasta ahora ya para el análisis. Antes voy con Paola Dragni, que se está moviendo por el lugar de los hechos. Paola, en la jornada de ayer han tenido una jornada durísima. Nuestro camarógrafo también. Están bien de salud. Les estoy dando hasta ahora la bienvenida para empezar a ver cómo ha amanecido Chile y cómo se da esta jornada. ¿Cómo estás, Marcela? Un saludo para todos. Sí, una jornada
realmente dura, donde pudimos percibir directamente en la calle cómo las fuerzas militares y las fuerzas de carabineros disparan directamente en contra de las personas, balines, bombas lacrimógenas, que son elementos disuasivos, quiero decir, que además tienen un protocolo, debe dispararse a las piernas. Ayer conversábamos con el exministro del Interior, Germán Correa, que estuvo a cargo de la seguridad de este país durante el gobierno de Eduardo Frei, y él nos explicaba, esto es ilegal. Hay que disparar a las piernas cuando se usan estos elementos disuasivos. Estos balines de plomo, de goma, en muchos casos pueden ocasionar daños profundos en el rostro de las personas. Hemos conversado, Marcela, con decenas a estas alturas de heridos con accidentes graves producto del uso de estos armamentos. Ayer, mientras estábamos ahí reporteando, personas caían a nuestro lado, uno no tenía claridad desde dónde venían estos balines, estas bombas lacrimógenas, porque ya hay videos que muestran que incluso desde los helicópteros se están arrojando. Silencio absoluto en esta materia en los medios de comunicación chilenos, y esto ha desatado, Marcela, la ira de miles de personas que ayer caminaban por la Alameda de Santiago, por la Avenida Providencia, para ir hacia los canales de televisión. Porque ¿cómo amanece Chile hoy? Tú me preguntas. Bueno, amanece aún más con la sensación de desabastecimiento, de crisis total. La gente está juntando agua en su casa, acaparando alimentos, son cuadras y cuadras en los mercados de distribución de alimentos donde la gente trata de llenarse, digamos, de alimentos no perecibles, porque ya todo indica que esta sensación de miedo podría llegar casi a un golpe o a un autogolpe. Esos son los rumores que existen, esa es la sensación. Sin embargo, en la calle las personas salen a manifestar y están enojadas. Dicen, aquí no hay desabastecimiento. Esto es una sensación de terror que se está infundiendo a través de los medios de comunicación. Por eso, si bien los medios nunca tenemos que ser la noticia, lo cierto es que la generación de estas matrices, y lo estamos viendo en directo, Marcela, generando un miedo, sobre todo en los más adultos que recuerdan el golpe de Augusto Pinochet. Los medios de comunicación han jugado un rol y están jugando un rol importante. El Colegio de Periodistas de Chile se pronunció al respecto anoche y pide a los medios de comunicación que vayan a reportear las protestas, a entender cuáles son las demandas de fondo. Marcela. Muchas gracias. Ahora sí, dejo a Paola ya recorriendo las calles chilenas para irme con nuestro invitado Nicolás Freire, cientista político, académico. Buen día. Hola Marcela, buen día para ustedes. Quiero preguntarte, a esta hora, hagamos una lectura más profunda de los hechos en Chile, porque las imágenes de la violencia ya sabemos que venden y aportan titulares, pero no es nuevo y tampoco es el tema del boleto del metro y los 30 pesos que lo repite Piñera hasta el cansancio, lo que ha desatado justamente esta explosión social en el país. Hablemos de esas causas profundas que tienen así a nuestra América bien al sur, una situación siempre denunciada por los mapuches. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que no eran solamente ellos los que hablaban de desigualdad en Chile. No, por cierto, no son los 30 pesos. Eso queda en evidencia. Y te voy a decir algo. Yo sé que a lo mejor no es el foco de la noticia tampoco, pero fíjate que no es Piñera en particular, es el modelo. Piñera lo que ha hecho ha contribuido de buena manera en manejar muy mal una crisis, en, por cierto, terminar sacando los militares a la calle, que eso yo creo que fue impactante para toda la población, esta militarización que ha vivido un poco la sociedad, y ha cometido errores. El gobierno de Piñera, hemos tenido ministros que se han burlado porque no se entiende de otra manera cómo algunos ministros cuando tratan de explicar el alza del pasaje del metro, por ejemplo, y permíteme estas pequeñas cosas porque no se saben y esto permite entenderlo. Ministros que salen a decir, bueno, querrá decir que los chilenos se tienen que despertar un poquito más temprano para pagar 30 pesos menos. U otro ministro que dice, bueno, pero hay buenas noticias, para los románticos les informo que bajaron el precio de las flores. Cuando tienes ese tipo de autoridades que parece que se están burlando de un modelo en el que ellos no participan, por cierto, porque no andan en metro y aún haciéndolo tienen
todos los beneficios y todo el dinero posible para hacerlo, hay una desconexión total de la ciudadanía. Y en ese sentido el gobierno de Piñera ha sido nefasto, ha sido terrible, a hablar de un enemigo interno, hablar de una guerra y después recular, porque tiene que recular para tener un discurso un poquito más blando, pero al mismo tiempo, ese mismo día, y estoy hablando de lo que ocurrió el día de ayer, se ve con evidencia cómo mientras Piñera trata de desmarcarse de un discurso duro, tienes a las Fuerzas Armadas que salen con mayor represión, que salen ya no a pedir a la gente que se vaya a sus casas, sino ahora sí a tratar de encontrarlos y tomar presos, evidentemente es un manejo terrible. Y en eso Piñera va a tener todas las responsabilidades del caso. Con respecto a lo primero, y aquí abordando lo que tú me dices, es el modelo, Marcela, es un modelo económico que tiene a los chilenos desde hace 30 años ofuscados. Tiene a los chilenos ofuscados, ¿por qué? Porque han existido abusos de las farmacias que se han coludido en los precios, porque han existido abusos de los supermercados y, por ejemplo, del papel higiénico, en donde la recompensa, el resarcimiento que hubo para los chilenos fue de algo así de 7, 8 dólares por 20 años de colusión de aquellos que tenían el papel higiénico. Los bancos, ¿para qué hablar de los abusos de los bancos? Hoy día en Chile, a ciertas tasas de interés de algunos bancos, sobre todo en ámbito inmobiliario, se les permite más del 40% de utilidad. En el 1300 en Europa, más del 10% era usura. Hoy día, 43% a cualquier sistema bancario de utilidad es usura en Europa, te vas preso, etc. Hay un sistema que, uno, mantiene privilegios a una clase política y económica en contra de lo que es la mayoría de la población. Y dos, pareciera tener dos regímenes de sanciones. Cuando se descubren determinadas colusiones, determinados abusos, ¿no? Que son perpetradas por grupos económicos, ¿el castigo cuál es? El castigo es mandarlos a clases obligatorias de ética. Cuando se descubre que un ciudadano no tiene que comer y va a vender un CD pirata, son 30, 60 días de cárcel. Entonces, es evidente que hay una disonancia que nace por un modelo económico tremendamente neoliberal, cuyas matices no han permitido que el modelo de alguna manera responda a las necesidades sociales, pero por otro lado, este modelo se ha mantenido gracias a amarres institucionales. Y ahí comete otro error más en la gestión de crisis Piñera, cuando parece ser que no entiende que el problema es social y pretende, convocando a los presidentes de partido, resolverlo desde el punto de vista político e institucional. La gente no le cree ya a los partidos. La gente no está protestando exclusivamente contra Piñera, está protestando contra el modelo que representa Piñera. Hablamos de la cartelización de la economía. Cuando hablabas del papel higiénico, aquí aparecieron las caras de sorpresas que nadie entendía, cómo Piñera, el boleto del metro y el papel higiénico se ha juntado todo en este combo loco. Quiero que por favor vayamos a ese hecho, que es un hecho histórico, y explicar justamente qué es cartelizar, para entender el beneficio económico que esas empresas han logrado y entender que ese beneficio que ellos ganan es nuestro perjuicio en el bolsillo. Claro, a ver, expliquémoslo, tratemos de hacerlo de lo más sencillo, de la forma más sencilla. Vale. Cuando dos empresas en el libre mercado, por así decirlo, que es a lo que se inspira en Chile, compiten, supone que el mercado se tiene que regular solo y el Estado no puede estar presente. En el caso del papel higiénico, tenemos distintas empresas que producen el papel higiénico. La competencia, según la teoría económica neoliberal, debe llevar a una competencia en la cual los precios deberían bajar. ¿Por qué? Porque se debería ofrecer el mejor servicio. Perfecto, la teoría funciona bastante bien. El problema es que la teoría no tiene cuenta de una cuestión que yo lo digo muy sensatamente. El ser humano es imperfecto y entonces cuando los seres humanos ven que pueden abusar y ven que pueden tener algún tipo de beneficio, se empiezan a poner de acuerdo. Entonces, si tú tenías 2 o 3 empresas que producen papel higiénico y que no quieren bajar sus precios, no quieren competir entre ellos, se ponen de acuerdo en algo tan simple que es como, por ejemplo, pongámonos un precio mínimo, más de ese precio no bajemos para que en la competencia, entre comillas, los dos tengamos el máximo de utilidades. Y cuando se ponen de acuerdo en eso, evidentemente el perjudicado es el consumidor, la ciudadanía, el pueblo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, vendes algo a un sobreprecio, el ciudadano no lo sabe,
se ve de alguna manera necesitado por un bien que es básico. Pensemos en lo básico que puede ser el papel higiénico. Mira, lo irónico es que este ejemplo nos despierta sonrisas por lo que puede ser el papel higiénico, pero la enorme amargura y tristeza de lo que efectivamente significa el papel higiénico en la vida cotidiana de cada uno. Si nos están jodiendo con eso, imagínate cómo puede ser con otros determinados productos. Ahora bien, cuando eso se descubre, y se descubre efectivamente que había esta colusión, que de alguna manera hubo un acuerdo, un cartel, se pusieron de acuerdo en la gestión de precios, y esto se empieza a sancionar, ¿cuáles son las sanciones? Perfecto, sanciones judiciales no existen. Sanciones económicas, o sea, las sanciones económicas con todo lo que han ganado estas empresas hacen parte de los costos asumidos que tienen. Esa es otra, permíteme este paréntesis, otra de las características a las que ha llevado el modelo económico, que cuando las empresas incluyen como costo la eventual sanción, efectivamente no le tienen miedo a la sanción. Te puedo hacer un ejemplo hace un tiempo atrás. Las concesiones del agua, cuando hubo un problema del agua en Chile hace no más de 2 meses atrás, bueno, se hablaba abiertamente de que, claro, cuando tú puedes prever que la sanción es más barata de lo que a ti te cuesta mantener los sistemas modernizados, mantener los sistemas, digamos, funcionantes, no te permites modificar los sistemas. Esperas que te sancionen siempre y cuando te descubran. Volviendo al confort, cuando te descubren, lo que hacen es simbólicamente establecer una sanción y decir esto lo tienen que pagar las empresas y lo vamos a distribuir entre toda la ciudadanía. Y finalmente a la ciudadanía llegan 7.000 pesos. Se le llamó la burla de los 7.000 pesos del confort. 7.000 pesos son hoy algo así como 9, 8 dólares. Es decir, le pagaron a cada uno de los chilenos cerca de 7, 8 dólares por abusos que perpetuaron durante más de 20 años. Entonces, eso molesta. Eso termina ofendiendo, eso termina en lo que termina hoy, en un estallido social, en el cual, ojo, la del confort yo la menciono seguido porque me parece significativa en lo que representa el papel higiénico. Pero hay muchas otras, aquí se colgaron en precios, piensa en las concesiones, hoy día viajar en metro, ya que partimos de eso, costaba $1.20 aproximadamente, el más caro de América Latina. Yo tuve la oportunidad hace un tiempo de estar en Europa y en Europa cuesta más o menos lo mismo, un poquito más, €1.50, pero nosotros no tenemos los sueldos de Europa. Y a pesar de que pudiésemos tener un Producto Interno Bruto per cápita alto en América Latina, la distribución es horrible. Hoy día tenemos pensiones que son indignas. Entonces, claro, cuando tienes todas esas desigualdades y las planteas en ejemplos como los que hemos estado hablando, llámese colusión, llámese la concesión de las autopistas, ¿para qué hablar, por ejemplo, del sistema educacional al que los estudiantes se han manifestado desde el 2006 hasta el 2011? Y un sinfín de otras cosas, el sistema de salud en Chile. Hasta hace no mucho tiempo atrás en Chile, para que te atendieran en un hospital, en una clínica, tú debías presentar un cheque, es decir, debías presentar solidez económica para poder así recibir salud. Si no, tenías que irte a la salud pública, donde efectivamente la capacidad de un Estado tan pequeño como el que existe en Chile es reducida, y donde además tenías que estar dispuesto y atento a hacer filas, a esperar incluso meses o años que se diera una determinada prestación. Y ahí, un último ejemplo, y te permito que podamos conversar de otra cosa, pero ahí tenés otro ejemplo de cómo se ha gestionado mal la crisis. Meses atrás, y esto no es actual, meses atrás el ministro de Salud señalaba justamente, el subsecretario, perdón, de Salud, señalaba que las filas a la hora de ir a los consultorios en realidad no eran un problema porque los adultos mayores les gustaba levantarse temprano porque no tenían nada que hacer y se reunían a conversar. ¿Tú crees que eso no molesta? ¿No termina en esto, en lo que terminó? Mira, he sacrificado toda la información deportiva, he sacrificado River Boca con la previa por oírte, imagínate, por prestar oídos, por sumar información desde aquí y que con esa agilidad, con ese verbo que tienes, nos cuentes desde el lugar de los hechos todo esto. Porque cuando presentamos colusión de precios, la cartelización del papel higiénico en octubre del 2015 aquí en Impacto Económico, cuando empezamos a hablar del efecto de las puertas giratorias, de cómo Piñera movía a los integrantes de su gabinete, no se entendía. Y lo primero que hace alguien es,
cuando se choca con la verdad, decir no, eso no está pasando en el Chile de mis sueños. Así que tenerte hoy, en este tiempo, con toda esta información, nos suma nuevos elementos de análisis. Yo quiero proponer desde aquí, mañana, si tú puedes, si levantas el teléfono de nuevo y accedes a recibirnos, seguir con otros puntos. Lo que nos estás diciendo es, para la colusión no hay jurisprudencia, hay castigos éticos, y yo te propongo ampliar mañana, no hay una constitución del país actualizada, tienen la de Pinochet. Entonces, ¿cómo van a ser los próximos días en el Chile actual? ¿Qué te parece, Nicola? Di que sí. Perfecto, claro que sí, y lo digo abiertamente, digo que sí, no solo porque permite que yo, en mi calidad de académico de la Universidad Central, pueda desplegar el mínimo que creo tener de responsabilidad, y que es dar a conocer esto, que además espero que mis alumnos en algún momento lo escuchen, y por otro lado, que medios como ustedes se interesen en encontrar otra versión de la historia, porque también es cierto que algunos medios aquí están concentrados en un problema que sigue en la instancia institucional y no baja a la perspectiva social. Así que muy dispuesto cuando tú quieras, Marcela. Muchas gracias, un gran abrazo. Igualmente. Vamos a responder ahora a nuestros televidentes en redes sociales. Tras la continuidad de hechos violentos y represión policial en Chile, preguntamos, ¿el presidente Piñera reculará, sacará a los militares de las calles? Fíjense esto, un 6%, estoy leyendo bien, solo un 6% dice sí. No me está faltando un 0, nada. 6% solamente le cree a Piñera que va a retirar militares de la calle. Un 32% dice no y un 62% dice Piñera represor. Así están dadas las cosas. Llegó el momento de despedirme. Por favor, rueden algo del Boca River que se viene para hoy. Por favor, señores, es la Libertadores. Los resultados para mañana, ¿sí? Aquí estaré. Hoy hay mucho de partido, hoy hay mucho también de información deportiva para contarles. También hay jugadores de la selección de Chile pidiéndole a Piñera que ponga un poco de razón y que saque abajo ese corazón y esa tosudez. No entienden que en realidad Piñera también recibe órdenes, tiene una alianza directa con Estados Unidos y cada cosa que hace Estados Unidos le da el sí o el no. Así que atentos con esto porque los hilos del poder en Chile se están manejando así. El Boca River para hoy, bueno, el campeón de la Libertadores, ¿quién es? Papá River. 2 goles a Boca, le ganó el 1 de octubre, mantiene su valla invicta en el Monumental. Así que atentos a ver si hoy Boca logra darle vuelta a este marcador y avanzar a la final de la Copa, que se va a jugar el 23 de noviembre en el Estadio Nacional en Santiago de Chile. Hay que ver si al 23 de noviembre Chile está en condiciones de recibir este partido. No es nueva la pica que tienen por la Libertadores estos equipos argentinos, así que hoy se va a ver un partidazo. Confío en que sea así. A todos muchas gracias. A seguir jugando al partido de nuestras vidas, que es el de la paz, el del crecimiento en familia, siempre para adelante. Adiós.